Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y vamos a continuar con el séptimo vídeo en el cual estamos explicando la resolución del ejemplo de diseño de vigas, concretamente su apartado C, que corresponde a las sesiones 8 y 9 de problemas de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura. En el punto donde ha finalizado el vídeo anterior, pues estaba explicando este esquema de aquí, en el cual están indicadas los puntos de inicio y final de los refuerzos de positivos y de negativos en la viga estudiada, que habíamos calculado previamente, pues partiendo de las leyes deflectores en los diferentes tramos y de la resistencia a flexión del armado base, es decir, del máximo momento flector que es capaz de soportar ese armado base. Os había explicado este lado de aquí, estas distancias, es decir, el refuerzo de positivos de 2 redondos del 16 empezaría a unos 59 metros del apoyo A, que era el apoyo extremo izquierdo, y finalizaría a 350 metros de ese mismo apoyo. Y el refuerzo de negativos, consistente en 2 redondos del 20, se iniciaría a 494 metros de este apoyo extremo izquierdo que habíamos designado como apoyo A. Y os estaba contando que en el otro vano, en el vano derecho, pues al ser simétrica la viga, tanto en cargas como en geometría, como en longitud de vano, etcétera, pues el armado también será simétrico, la distribución de armado. En este caso, pues lo que os decía, el refuerzo de positivos comenzará a unos 59 metros del apoyo C, el apoyo extremo derecho, y finalizará a 350 metros de ese apoyo. Y aquí el refuerzo de negativos de 2 barras del 20 finalizará a 494 metros de este apoyo C, de este apoyo extremo derecho. Entonces, una vez tenemos esto, es decir, estas serían las longitudes o los puntos de inicio y final estrictos de los refuerzos de positivos y de negativos. Pero, ¿qué ocurría? Si os acordáis, en el tema 272 de la asignatura dedicado a diseño de vigas, os comentamos aquí en esta diapositiva, en la diapositiva 8, que estos armados de refuerzo pues había que prolongarlos pues una distancia mayor de la que era estrictamente necesario. ¿Cuánto era esa distancia? Esa distancia a la que había que prolongar en cada uno de los extremos de ese armado de refuerzo, pues había que añadirle un canto útil por efecto del calaje de la ley de momentos flectores, debido a la interacción entre cortante y flector, y había que aumentarle también una distancia igual a la longitud neta de anclaje, a la LB neta, que si recordáis os la explicamos en el tema 271, que el tema 271 pues teníamos aquí el cálculo de las longitudes básicas de anclaje, que las repasaremos, y luego el cálculo de la longitud neta de anclaje. Entonces ahora el paso que nos toca hacer pues es calcular pues esas longitudes de anclaje, y es pues lo que esto que os acabo de explicar pues está escrito aquí. Os digo, pues, no obstante, los refuerzos hay que prolongarlos una distancia igual a la longitud de anclaje más un decalaje igual al canto útil. Así que el primer paso sería pues calcular la longitud de anclaje para el refuerzo de positivos. Esto de las longitudes de anclaje, aparte de en el PowerPoint, también lo tenéis en el libro de apuntes. En el libro de apuntes, las longitudes de anclaje, si mal no recuerdo, no sé si estaba en este mismo tema que estábamos viendo de disposiciones de armado. Lo teníamos aquí justo, en la página 171, reglas de anclaje y despiece. Aquí lo primero importante es discernir en qué posición está la armadura de refuerzo que queremos anclar. Esto también os lo explicamos en su día y lo repasamos aquí, que teníamos dos posiciones, la posición 1 de buena adherencia y la posición 2 de adherencia deficiente. ¿Vale? En el caso de la vía que nos ocupa, la posición 1 de buena adherencia se refiere pues a aquellas barras que están situadas en la mitad inferior del elemento, es lo que son profundidades superiores a 30 centímetros a cada superior del elemento. Nosotros nos referimos, cuando en nuestro caso, pues en la mitad inferior de la viga pues está situado este armado de positivos. Por lo tanto, cuando calculemos la longitud de anclaje de este armado de positivos,
pues consideramos que está en posición 1. Y para el refuerzo de negativos, pues estaríamos en posición 2. Posición 2 es de adherencia deficiente, que a efectos de nuestro ejercicio pues se refiere aquí cuando están situados en la mitad superior del elemento, un ángulo mayor de 45 grados, etcétera, y situados en esta mitad superior del elemento, como es el caso de este refuerzo de negativos. Bueno, volviendo al refuerzo de positivos, vamos a calcular su longitud de anclaje. Como os hemos dicho antes, está en posición 1, mitad inferior del elemento, posición de buena adherencia, y recordar que la longitud básica de anclaje, lo primero que hay que calcular, la longitud básica de anclaje, en nuestro caso al estar en posición 1, si volvemos aquí al libro de apuntes, pues tenemos que, para barras en posición 1, la longitud básica de anclaje para la posición 1 es el máximo de m por diámetro al cuadrado o bien de f sub i k entre 20 por phi. O sea, hay que calcular esto por un lado, esto otro por otra parte, y nos quedamos con el mayor de ambos valores. Y recordar que esto está en la ecuación, sería 8212.a del libro de apuntes, que está en la página 171. Pues vamos con ello. Primero lo que tenemos que sacar es parámetros. Phi es el diámetro nominal de la barra correspondiente. M es un parámetro que se obtiene de esta tabla, de la tabla 66512A de la instrucción EH08, que la tenéis aquí, y depende del tipo de acero que utilicemos, si es B500 o es B400, perdón, o B500, y de la resistencia característica FCK del hormigón. Pues según este valor, pues tomamos un valor u otro de M, y F sub IK es el límite elástico característico del acero, y aquí lo que tenemos que hacer respecto a las unidades es introducir el límite elástico característico del acero en newton milímetro cuadrado, y el diámetro de la barra en milímetros, ¿vale? O sea, recordar que para esta fórmula las unidades en que metamos o introduzcamos estos parámetros deben ser esas, ¿vale? Entonces, pues nada, venimos aquí y la expresión era, pues el LB1 pues es el máximo de m por diámetro cuadrado o bien de f sub ik entre 20 por el diámetro. Nosotros teníamos, recordar que el acero que utilizábamos era B500, entonces F sub IK, el límite elástico característico será 500 megapascales o 500 newton milímetro cuadrado. El diámetro de la armadura que queremos anclar, en el caso del refuerzo de positivos, son redondos del 16. ¿Vale? O sea, tenemos aquí redondos del 16, pues el diámetro será 16 milímetros. Os pongo aquí, se anclan dos redondos de 16, que es el armado de refuerzo de positivos. Y M en este caso, pues si tenemos un HA35 y un acero B500S, y nos vamos a la tabla 69512, vamos aquí a la tabla 69512, pues hemos dicho que tenemos un HA35 y un acero B500S. Entonces, para HA35 y acero B500S, el valor del parámetro M será 1,2, que es lo que tenéis aquí reflejado en la solución del ejercicio. Ahora simplemente sustituir el LB1 será el máximo de 1,2 por 16 al cuadrado, o bien de 500 entre 20 por 16. 1,2 por 16 al cuadrado nos da 307,2 milímetros, y 500 entre 20 por 16 nos da 400 milímetros. El mayor de ambos es 400 milímetros, así que la longitud básica de anclaje en este caso será 400 milímetros. Y ahora nos toca calcular la longitud neta de anclaje. La longitud neta de anclaje la tenemos aquí, la tenemos también en el libro de apuntes, en las páginas siguientes, si mal no recuerdo, en la página 172, y es la ecuación 82.13. Nos dice que la longitud neta de anclaje, es igual a la longitud básica por un parámetro beta por el área de acero de cálculo dividido el área de acero real que tenemos en la zona del anclaje. Entonces, pues vamos a ver aquí cada parámetro que es. La LB, la longitud básica que hemos calculado previamente, según estemos en posición 1 o 2. Nosotros hasta el momento en este refuerzo de positivos será posición 1. La beta lo tenemos aquí, es un factor de reducción que toma los siguientes valores. Beta igual a 1 cuando el tramo de anclaje de un redondo traccionado es una prolongación recta. Beta 0,7 cuando el tramo de anclaje está rematado con doblado en patilla ancho en U, y beta igual a 0,7 cuando el tramo de anclaje, pues en el tramo de anclaje un redondo comprimido traccionado hay una barra transversal soldada a dicho redondo. En nuestro caso de este ejercicio pues sería beta igual a 1 porque será prolongación recta, y como os hemos dicho en clase, generalmente en el contexto de la asignatura, en los ejercicios que solemos hacer normalmente, pues suele ser prolongación recta, así que prácticamente siempre tendremos este valor de beta igual a 1.
Y luego nos queda ver qué es esta A sub S de cálculo y A sub S real. A sub S de cálculo es el área de acero que tenemos en la sección transversal, que es estrictamente necesaria por cálculo, de acero traccionado, A sub S1 sería, y la que realmente necesitamos. ¿Esto qué ocurre? Si nos volvemos a este esquemita del tema 272, ¿qué ocurre en la zona del anclaje? La zona del anclaje, que es esta de aquí, ¿vale? Tenemos que, si la longitud de cálculo del armado de refuerzo va de aquí a aquí, es decir, es la longitud en la cual es estrictamente necesario ese armado de refuerzo, porque si no, pues no aguantaría la sección. Vale, en ese caso es necesario, pero en esta zona de la prolongación, si hemos dicho que es necesario hasta aquí, o entre esta sección y esta sección, el armado de refuerzo, aquí estrictamente no es necesaria por cálculo, pero sí que la tenemos dispuesta realmente por las consideraciones respecto al anclaje. En ese caso, pues en estas secciones, normalmente en la zona del anclaje, el área de acero real que tengamos será el área del armado base más el área del armado de refuerzo. Pero el área sub S necesaria por cálculo, el área de acero necesaria por cálculo, será únicamente la del armado base, porque realmente el área de acero de el armado de refuerzo pues no es necesaria. Vamos, el armado base es capaz de soportar en esta zona la flexión a la que está sometida la viga, pero tenemos que tener en esa zona pues armado de refuerzo debido a la prolongación de anclaje que nos exige la HE. ¿Vale? De todas formas, pues esto ahora lo vemos con el ejemplo, que se entenderá pues mucho mejor. Y luego también tenemos unas consideraciones respecto a la longitud neta de anclaje, que no podrá tomar valores inferiores al mayor de los tres siguientes: a 10 veces el diámetro, a 150 milímetros y a la tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y 2/3 para barras comprimidas. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, lo tenemos aquí todo en la solución. Lo vemos aquí. Esta era la expresión de la longitud neta de anclaje, ¿vale? Longitud básica por parámetro beta por el área de acero necesaria por cálculo dividido entre el área de acero que realmente tenemos en la longitud de anclaje, en el tramo de anclaje, y ha de ser no menor que 10 veces el diámetro, 150 milímetros, y en este caso, como estamos estudiando armadura traccionada, que la longitud básica entre 3. Que esto básicamente pues es un resumen de lo que os he comentado en el libro de apuntes. La longitud básica de anclaje la hemos calculado previamente, es esta de aquí, 400 milímetros. El beta igual a 1 es el que os he dicho, que en la mayoría de casos tendremos prolongación recta de nuestra asignatura, pues cogemos beta igual a 1 en la zona del anclaje. Y si nos vamos ya a calcular el área que es necesaria por cálculo y el área que realmente tenemos dispuesta en el tramo del anclaje, pues sería esto de aquí. Aquí lo que tendríamos sería hasta aquí. Es estrictamente necesario nuestro refuerzo de positivos de 2 redondos de 16 y ese refuerzo lo tenemos que prolongar una distancia, que sería esta de aquí. Pues dentro de esta distancia de anclaje, de esta longitud de anclaje, el área que realmente tenemos de acero son el armado base, 2 redondos de 16, más el armado de refuerzo prolongado de otros 2 redondos de 16. Pero realmente por cálculo, aquí el armado de base soportaría el momento flector en esta zona del anclaje. Entonces, la A sub S de cálculo sería 2 redondos del 16, que es lo que tenemos aquí indicado. La sub S de cálculo sería 2 redondos del 16, que sería la armadura necesaria en la zona del anclaje, es decir, la armadura necesaria para soportar el flector en esa zona de anclaje, que es el armado base, cuya área son 402,1 milímetros cuadrados. El área la podéis calcular pues a partir de el diámetro de un círculo, o bien la podéis sacar de aquí, de la tabla T1 de armado. En este caso pues son 2 redondos del 16, 2 redondos del 16, 16, 2 son 4,02 centímetros cuadrados, que pasando a milímetros cuadrados serían 402. Aquí he puesto 402,1 milímetros, pues que lo he calculado a partir de pi r cuadrado. Y realmente el área que tenemos en la zona del anclaje pues son los 2 redondos del 16 de armado base más los 2 redondos del 16 de armado de refuerzo prolongado por lo que nos pide la HE o por lo que nos exige la HE, aunque pues, no sea necesario por cálculo pues ese armado de refuerzo en ese pequeño tramo. Y que es lo que os tengo aquí puesto, la armadura que realmente hay dispuesta en la zona del anclaje. Son 4 redondos del 16, 804,2 milímetros cuadrados. Bueno, a multiplicar por 2 esto, o bien irnos a la tabla de armado. Pues con estos parámetros ya podemos calcular la longitud neta de anclaje. La LB1, 400, beta igual a 1,
a su PS de cálculo 402,1 milímetros cuadrados y la su PS real 804,2. Y nos sale que la LB neta